Melodistas. Vaya fin de semana salpicado de noticias enarboladas por la defensa de la democracia y los logros obtenidos a manera de compensar lo sufrido y vivido en Qatar, donde nuevamente el ridículo se asomó, quizá un poco para entender el porqué de la política mexicana, también salpicada de ridículos y contentillos, como si se tratara del país de un solo hombre. La marcha fue lo que se esperaba. ¿Cómo no serlo? Si fue organizada desde el poder para alabar al poder y justificar su proceder. Muchos reflejos, pocos destellos en la escena del espejito espejito. Históricamente ha sido el PRI el mejor organizador de las marchas donde los acarreados pululaban en los contingentes. Las complicidades con los transportistas y sindicatos eran la clave para movilizar a la gente. En Puebla hubo épocas gloriosas de acarreados donde los burros eran de carne y hueso y respondían a las cuotas de poder. Vaya tiempos con Guillermo Jiménez Morales, gobernador, donde el acarreo fue triunfalista y ejemplar. ¿O acaso ya no se acordará alguien de aquella banda campesina de 1000 músicos colocada frente al auditorio de la Reforma, obra del líder de la CNC, Jesús Morales Flores? El acarreo y el PRI, el viejo sistema, son o eran indisolubles, el uno para el otro. Y por lo visto la enseñanza se afianzó bien. Hay quien le llamó despectivamente a la caminata de este 27 de noviembre la marcha del ego. Otros la consideran la reafirmación de un liderazgo y la fundación de una nueva conciencia social. Sea como fuere, como escribió Maurice Joly en El arte de medrar, todos tienen el derecho a gozar del privilegio del placer que da el poder, tanto quienes lo detentan como quienes han sido desplazados. Eso es parte de la democracia. Quizá el más antiguo antecedente se encuentra en Lázaro Cárdenas, quien en 1935 convocó a la llamada Marcha del Progreso. Vaya que se mostró el músculo del entonces poderoso tricolor, aglutinante de los sectores que representaban a toda la sociedad mexicana y condenaban el caudillismo. Pero ahora, el ungido del pueblo, como lo define Enrique Dussel en la revista Proceso de este domingo 27 de noviembre, abre espacio al análisis de quienes están o no están con él. La dicotomía avanza. El líder carismático ha llevado las cosas a tal punto que la discusión es muy simple. ¿Estás con AMLO o contra él? El centro, el justo medio, ha desaparecido de la escena política. Obvio es que López Obrador ha ascendido al poder como un líder carismático, respaldado por millones de mexicanos que se mantienen 4 años después a su lado, por lealtad o por irreflexión, dicen sus críticos. Para estos últimos, este líder puede convertirse fácilmente en una dictadura como sucedió en Venezuela. Y lo ponen de ejemplo. Explican lo que sucedió en ese país donde se borraron los antiguos sistemas de identidad. Surgieron otros novedosos y, por supuesto, los anti-AMLO ven ese riesgo. A la marcha fueron quienes defienden su trabajo, sus logros, su ideología, su ingreso familiar, quienes gritan, nos toca ahora porque los de atrás ya robaron mucho. Que si hubo acarreados, por supuesto que los hubo, siempre los ha habido, pero también hubo gente con conciencia de sus actos, es decir, de los fans de López Obrador, esos que apoyan al líder cueste lo que cueste y pase lo que pase. Esos son los que dan testimonio de fidelidad y lo vienen haciendo desde hace varias décadas. Y a eso le teme mucho la oposición, a la formación de una nueva identidad que supere a los partidos políticos y abra el espacio al populismo, usando la polarización de las ideas de los grupos y se aproveche de la posverdad.
Moisés Naim lo explica muy bien en su obra La revancha de los poderosos, Debate 2022. La política de los fans y la desaparición del límite entre la política y el espectáculo tienen enormes repercusiones en la forma en que los políticos se disputan el poder ahora y en el futuro. La rivalidad política ha sufrido un descalabro. Las viejas virtudes políticas han quedado obsoletas y las capacidades que ocupen su lugar determinarán qué tipo de dirigente va a ser el más habitual. Y agrega Moisés Naim, el debate, la paciencia, las concesiones, la tolerancia y la voluntad de aceptar que es legítimo que un adversario quiera obtener el poder son el tipo de instintos que necesitan estar muy extendidos en una cultura política para que sobreviva la democracia. Sin embargo, en la época de la política entendida como espectáculo, estos valores ceden cada vez más espacio a los valores opuestos, los insultos, la demonización de los rivales, el maximalismo y la intolerancia. Y más adelante, Naim señala en aras de que funcionen las 3 Ps, populismo, polarización y posverdad. Vaciar las viejas instituciones legales, mediáticas y sociales que antes hacían de intermediarias entre los ciudadanos y los gobernantes, permite esta nueva estrategia porque elimina las barreras entre el líder y los instrumentos del poder y entre el líder y sus seguidores. Sin la desintermediación de la esfera política, las 3 Ps no serían tan eficaces. Hasta aquí las citas. Mientras tanto, en Puebla se cuecen habas. El gobernador comprometió la presencia de 15,000 personas en la Marcha del Pueblo. Según los expertos, se necesitaron unos 380 autobuses para transportarlos, quizá gratuitamente. Y Nacho Mier fue recibido con el grito "Gobernador, gobernador", y portando un cartel donde se leía: "No vine por mi torta, sino por mis huevos". En fin, cuestión de enfoques, o por lo menos así me lo parece. Aquí estamos grabando el programa que se transmitirá el 28 de noviembre, el domingo 27, cuando son las 12 del día con 3 minutos, después de que Croacia creo que ya le ganó a Canadá. No sé si le 4-1. metió otro gol o ya no le metió otro, Sí, pero 4-1. bueno, estuvo bueno el partido. Y mientras, hace casi 2 horas y media que el presidente inició la marcha del pueblo, y que pues todavía no llegaba ni a la mitad, creo, o sea que esto va para largo. Nosotros nos propusimos grabar este programa después de las 12 del día con la idea de comentar el discurso presidencial, pero pues creo que por las agendas que cada uno tiene y todo esto no nos dará tiempo quizá de escuchar o de saber o de lo que puede pasar con el tema del discurso. José Manuel Rodoreda, buenos días, diputado federal don Buenos días. Humberto Aguilar Coronado, muy buenos días. Pues Adalberto. no sé si quieran comenzar con el tema de la marcha. Me parece que hay dos asuntos fundamentales: el de la marcha, la movilización, lo que pasó, todo este asunto de la gran concentración. Decía, no sé si Alejandro Páez Varela o alguien decía, es la concentración de la izquierda en México más grande que he visto en mi vida, decía él. Fueron muchos, sí, efectivamente fue una cantidad de gente muy superior a la que juntaron los que salieron a defender al INE. Era obvio, cuando se convoca desde el poder, pues tienes una posibilidad enorme de reunir gente por encima de la sociedad civil. Esto me parece que es bastante razonable el asunto que se tenga que señalar. Pero ese es un tema, la marcha en sí. Y el otro, el acercamiento que se dio en Madrid el fin de semana entre Santiago Krill
y Ricardo Monreal, que trajo como consecuencia el reconocer que ambos Krill y Monreal, van a iniciar una gira por las 32 capitales del país a fin de hacer una convocatoria a los partidos políticos para lograr la reconciliación. Creo que es un asunto que no hay que soslayar, no hay que hacerlo ver menos. Me parece un asunto interesante. Los analistas ya comienzan a señalar desde hace tiempo el acercamiento que tenía Ricardo Monreal con el PAN, con el PRD, con el PRI me imagino que no hay tanto, pero el hecho de que sea en Madrid de donde salga esta iniciativa, esta situación, que Monreal decidió ir a la biparlamentaria o como se le llame en España y no ir a la marcha, cosa que Nacho Mier sí lo hizo, pues creo que es un asunto que también vale la pena que lo metamos en los comentarios de este programa. Así es que, don Humberto, si me haces favor. Claro que sí. Pues yo en la mañana puse un tuit con respecto a la marcha, ¿no? Y dije que la queja de hoy en el desfile, porque no es marcha, cuando van a fuerza, pues es más bien un desfile. Pero no Que la todos, queja, ¿eh? No todos. no todos, no todos, no todos. Ahorita comento esa otra parte, pero la queja de los que fueron a fuerza fue, no vine, me trajeron, no quería, me obligaron, me amenazaron y me condicionaron. Esto es para la parte, digamos, de todos aquellos que sabemos que fueron llevados a la fuerza, ya sea por los funcionarios gubernamentales o por los legisladores y que fueron por sus 600 pesos, por su torta y por su frutzi. Cosa que evidentemente haría que el número de asistentes fuera muchísimo menor. Pero por otra parte, también hay gente que seguramente fue convencida. La editorial de hoy de Jorge Cepeda Patterson es muy buena, vale la pena leerla, porque dice que no nos perdamos en la descalificación que la oposición haga de la marcha por los acarreados, aunque sí hubo acarreados, hay un reconocimiento como tal. El tema es que sí hay gente que todavía cree que Andrés Manuel López Obrador es el Mesías, es el Salvador y que es el mejor presidente que haya tenido México en la historia del mundo, en la historia de México. El real problema es que esta clase de personas no se ponen realmente a analizar la situación política nacional y no actúan como seres racionales. Pongo un ejemplo del área que a mí me toca, digamos, responder. El miércoles nos citan a sesión de Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Reforma Política del Estado. Y nos entregan un proyecto de dictamen perfectamente mal hecho, con faltas de ortografía, con errores semánticos y con, por supuesto, errores del procedimiento parlamentario. Les dijimos, oigan, pues sí, ¿para qué preparan una cosa así? Y se aventaron en contra de todos nosotros, diciéndonos que es una oposición irresponsable porque no han leído ni el dictamen y ya están descalificándolo y tal. Y les dijimos, no se necesita ser un genio, no necesita uno leer las 900 y tantas cuartillas, con que se lean las últimas 28 cuartillas, te das cuenta que el proyecto de dictamen es exactamente la misma iniciativa que presentó el presidente de la República en el mes de abril. Es decir, simplemente tratan de disfrazar a través del discurso de defenestración a la oposición una realidad que es verdaderamente clara y que es incontrovertible, que solo hacen lo que les dice el presidente de la República a los legisladores de Morena, del Verde Ecologista y del PT. Si marchan o no convencidos, esa es otra cosa. El problema es que en su actuación como legisladores actúan con irresponsabilidad. No es posible que hayan convocado a Parlamento abierto,
que se hayan presentado una serie de aportaciones y como lo que pasó con la reforma eléctrica, vuelve a pasar ahora con la reforma electoral. Ni una sola de las propuestas se incorpora. Hablan de todas las otras 68 o 70 iniciativas que se habían presentado en materia de reforma constitucional por parte de la oposición y no integran una sola de las propuestas. Pues evidentemente que así no se puede avanzar en el diálogo o en la oportunidad de crecimiento como legisladores. Entonces, el tema de la marcha ya no es el número, sino ahora con qué embajada nos va a salir el presidente en su discurso que dará en unos momentos. La verdad es que eso es lo importante. Vamos a ver ahora con qué distractores nos salen y pues yo la verdad es que sí lamento mucho las condiciones en las que van a estar los que llegaron al Ángel a la Ciudad de México y quién sabe dónde los vayan a recoger. Ojalá hayan tenido una logística importante en donde seguramente también participó el ejército, por supuesto la Secretaría de Gobernación, y me parece que pues de cualquier manera va a haber muchos enfadados porque ya salir cansados y aventarse muchas horas para llegar a sus pueblos, la verdad es que sí van a manifestarse, peor de lo que se han manifestado ahora a favor de López Obrador. Yo nada más para puntualizar un asunto, tú dices que fueron muchos los acarreados, yo ahora sí que tengo otra información, ahí te voy a poner, este señor que está levantando el cartel se llama Ignacio Mier, quiere ser gobernador de Puebla. El Universal Nacional, que hizo una cobertura minuto a minuto de lo que pasaba, dice a las 8:14 de la mañana, llega el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, y lo recibe con gritos de gobernador, gobernador. Y el cartel a mí me causó curiosidad, porque dice, no vine por mi torta, sino vine por mis, y aparecen una cantidad de huevos, de blanquillos, ahí a un lado. Yo creo que muchos fueron a defender su chamba, fueron a defender lo que tienen. Sin duda Fueron alguna. a figurar para ganar el reflector. Me queda claro que ese asunto es totalmente válido además. Y me queda claro que estamos ante el nacimiento verdaderamente de un liderazgo para muchos carismático, para muchos mesiánico, para muchos demoníaco, lo he oído también por ahí, de un individuo que ha logrado superar a los partidos políticos, que ha logrado sumar a las masas, porque esto es un acto de masificación en toda la extensión de la palabra, es un movimiento de masas, estamos ante un gran movimiento de masas por encima de los partidos políticos. Y no que, te refieres a Nacho Mier, ¿verdad? No, Andrés Manuel. No, por supuesto. Punto y aparte. Ya me habías espantado. Punto y aparte. Y este es un asunto que sí debía de preocupar a la oposición, porque me parece que en la medida en que la oposición reaccione en la superficie, en la espuma del mar, pues pierde toda la posibilidad de cuestionar de fondo lo que está pasando. Yo leo mucho y cuando hay algún artículo nuevo, un libro nuevo de Moisés Naim, procuro tenerlo a la mano y consultarlo, y ahora lo hice en este día. Si quieres, lo tengo en mi columna de hoy, pero nada más para tener aquí un poquito, cuando habla de las 3 Ps, los problemas que hay hoy en día, el populismo, la polarización y la posverdad. Y dice las 3 Ps bajo el foco. Y señala, volvamos a nuestra paradoja del principio. Las formas de poder político que están resurgiendo se apoyan en el sigilo, en ocultar los manejos del poder tras una niebla de pretextos pseudolegales y de disimulo.
Sin embargo, los dirigentes que se benefician de esas estrategias no son invisibles, son muy conscientes de su propia imagen, trabajan sin parar para proyectarse en la conciencia de sus seguidores y el personaje que construyen se convierte en un elemento esencial de la identidad de sus partidarios, es decir, de sus fans. Porque los que yo vi hoy este domingo son los fans de López Obrador, o por interés, o por conveniencia, o porque les dieron para ir. Sin duda Sigue alguna. Moisés Naim. Las dos cosas a primera vista parecen contradictorias, pero la verdad es que están muy entrelazadas en el funcionamiento del marco de las 3 Ps. Vaciar las viejas instituciones, repito, vaciar las viejas instituciones legales, mediáticas y sociales que antes hacían de intermediarias entre los ciudadanos y los gobernantes, permite esta nueva estrategia porque elimina las barreras entre el líder y los instrumentos del poder y entre el líder y sus seguidores. Sin la desintermediación de la esfera política, las 3 Ps no serían tan eficaces. O sea, el populismo, la polarización y la posverdad. La desintermediación de la esfera política, si no se logra, las 3 Ps no son posibles. Y todos los actos, esto ya nos lo dice Moisés Naim, todos los actos que hemos visto a raíz de la iniciativa de ley de la reforma electoral y todo este asunto, y cuando se metió con la Corte, cuando se metió con lo de la CFE, la industria petrolera, todo tiene un sentido común, tiene un común denominador más que un sentido común: la desintermediación en la esfera política. Ya no hay intermediarios entre el ciudadano y los gobernantes, o los pocos que quedan hay que desaparecerlos. Y ahí está el INE. Ahí está el INE. Y esto supera a los partidos políticos. Moisés Naim, te los recomiendo, ya se los he dicho varias veces, pero bueno. Claudio Ramón, buenos días también. Muy buenos días. Y bueno, en este sentido que estás señalando, Jesús Manuel, y lo que señala Beto también, el día de ayer yo estuve en la Ciudad de México y anduve por el Zócalo. Tengo ahí una situación que hizo, y esa es otra de las cosas, que hizo que yo caminara, que caminara mucho, mucho. Y al final, ya casi cayendo la tarde, me di cuenta que empezaban a llegar los contingentes y estaban acampando, ¿sí? Y pues esa es otra de las cosas, ¿no? Que a tomar en cuenta, trasnochados, ¿no? Y bueno, pues estaba viendo ahorita imágenes de donde yo nací, que llevaron gente desde el sureste, ¿sí? De todo el país. De todo el país, y en este sentido, cierto, hay personas que van convencidas, hay otras que van por temor a perder por lo menos el beneficio que reciben a través de los programas sociales, ¿no? Hubo mucha movilización en ese sentido. Y podríamos discutir que sí, que cuesta más, todos los acarreados, quién pagó. Anduve en el metro, anduve en los camiones, y es impresionante de verdad la cantidad de pósters alusivos precisamente a la marcha. Por cierto, me dio risa, y ya no tuve tiempo de tomar la foto, en un Sanborns, ¿no? Pegados los carteles de la marcha. Pero también me encontré con otra situación. Yo creo que de la marcha del día anterior, donde pusieron las barricadas, de la marcha de las mujeres, algunos cartelones que tienen que ver con ese rechazo a ciertas medidas, por ejemplo, ¿no? Narcogobierno, mensajes como narcogobierno pintados con aerosol en las barreras, los 43 y algunos mensajes de esta naturaleza, ¿no? Entonces yo creo que se van dando los dos puntos, pero más aún, la semana pasada estuvo en México Manuel Alcántara. Él ha venido trabajando sobre el tema de las democracias fatigadas, y estuvo también otro personaje que habla del populismo, que los dos se los recomiendo, Rosa Balón, que muy interesante, porque hablan precisamente de esa desvinculación entre los partidos y la sociedad, pero también cómo la democracia directa
¿sí? La plebiscitaria se viene abriendo paso porque es la manera del líder de comunicarse con la masa, ¿no? Y entonces ya no está, los partidos pues ya no tienen esa función y se hablaba precisamente, se discutía acerca del, del trabajo que tienen que hacer los partidos políticos, ¿no? Pero cuando nosotros revisamos, y esta es otra conferencia que escuché la semana pasada de Casal Bertoa, se los recomiendo, y les recomiendo también, no sé si lo conozcan, este libro, ¿sí? Yo, el pueblo, de Nadia Urbinati, no sé si lo conozcan. Sí. La presentación se hizo también en diversos foros en México. Vale la pena leerlo porque habla precisamente de esas características que los populistas o los gobiernos de este corte tienen a lo largo de Latinoamérica y en otras partes del mundo, ¿no? No es, como dirían algunos, es que están tratando de demeritar al presidente. No, esos son estudios serios a nivel internacional, ¿no? Entonces, me parece muy interesante por esto que comentan y que tiene que ver con esas marchas, con esa forma de romper con las instituciones y en este caso, bueno, pues una respuesta al INE, pero no solamente al INE, sino a todas las instituciones autónomas, ¿no? ¿Pero te merece algún comentario el tema de la marcha? Sí, mira, yo creo que hay en ese sentido, creo que podemos dimensionar la capacidad de movilización que tienen, ¿sí? Y en ese aspecto me parece que pues vemos recurrencias al pasado, ¿no? El pasado no se ha ido, el pasado hoy se hace presente con este tipo de movilizaciones, con el uso de los recursos, y quienes hayan ido por la diversa razón que asistieron, pues yo creo que es algo digno de tomar en cuenta, ¿sí? Y de analizarlo, como tú lo señalabas, ¿no? Y otro elemento que se me estaba pasando es cómo los líderes de este corte populista, no más que nada buscan estos movimientos sociales y buscan ponerse a la cabeza precisamente por el, el bono de legitimidad que les proporciona. A ver, José Manuel. Híjole, es que yo soy, la verdad, lo que he visto de la marcha está impactante. Está impactante. Quieres que sean gente que lo apoya, gente que las llevaron, gente que los acarrearon, lo que quieras. El término que quieras ponerle a la gente que está ahí es impactante. Entonces, aquí el asunto que yo veo es, ¿cuál es la causa, que no la encuentro, por la cual organizó el presidente esta marcha? Para demostrar fuerza, no creo que necesitara. O sea, él No, solo, citando, no hubieran estado, hubiera jalado más gente que la que se llevó en la marcha pasada. Eso ya se comentó y se ha visto. Deshacer a las instituciones, como se está mencionando ahorita, o sea, acabar con instituciones y no necesitar de ellas para poder llegar al pueblo, esa sería otra. Pero sí me preocupa es que no encuentro cuál es el fondo o la realidad de haber hecho esto hoy. No lo encuentro. O sea, por más que le he estado dando vueltas y le he estado dando vueltas, ¿qué es lo que nos trata de decir? Lo único que veo es que trata de afianzar su liderazgo o su mesianazgo, como lo quieras nombrar. Y entonces el asunto es llegar a decir, bueno, ¿y qué gobierno es el que vamos a tener? Un gobierno que se va a dedicar a ser mesías, promesas, promesas y promesas y que la gente le siga creyendo. Un gobierno que nos dice cosas y que en los hechos no se han cumplido. En muchos de sus hechos no se han cumplido. Entonces, ¿a dónde vamos a ir en este país? Eso es lo que me preocupa. O sea, ¿hacia dónde vamos? Y no tengo respuesta, ¿eh? No tengo respuesta y por eso la planteo en general y en público, a ver si me ayudan un poco en esto, ¿no? Porque sí, o sea, yo como ciudadano de este país, sí me preocupa qué va a pasar.
después de esta marcha? ¿Cuál va a ser la forma de gobierno? Y sobre todo, ¿qué va a pasar el día que el señor se retire, como dice? Si es que se retira. ¿Y qué va a pasar con los que quedan en el gobierno? Porque con esta marcha, definitivamente, la presidencia yo creo que la tienen bastante Bueno, ganada, y ¿no? no está Y Pepe entonces Ojeda, pero seguiremos en me un país que lo hemos gustaría, traído así desde siempre, donde no hay división de poderes, donde nomás es pura teoría pero no y es no hay nada nada de nuevo. práctica. No es nada nuevo. Cuando dijo la doctora Ramón que se parece mucho a lo que se hacía en el pasado, yo no lo creo. Yo creo que se ha superado lo que se hacía en el pasado, se ha Exactamente. perfeccionado, se ha hecho mejor que como lo hacían los priistas. Hay un sello ahí de Macuspana que nos permite patentar ya este tipo de movilizaciones de masas, de la masificación de la protesta y de hacer a un lado la representación tradicional de los partidos políticos. Esto es quizá el tema que debía a la oposición preocuparle de fondo y no si les dieron su torta o su frutzi, que me imagino que no sería frutzi, habrá sido otra cosa. Pero, ¿qué va a pasar? Pues lo que va a pasar es lo que ha venido pasando. Eso es lo que va a pasar. Se va a consolidar un proyecto porque del otro lado no hay nadie que encabece un nuevo proyecto. Por eso puse el tema al inicio de lo que sucedió en Madrid el viernes por la noche, Sí. el sábado, del acercamiento que tuvo Krill con Ricardo Monreal y de acordar hacer un recorrido por todo el país llamando a la reconciliación. Esto me parece que tiene Pero fondo. Jesús Manuel, permíteme, ese mismo tema y esa misma frase la tuvo el señor presidente el día 1 de diciembre cuando tomó posesión. Esa misma frase, tenemos que buscar la reconciliación. Y no se hizo. No es fácil, porque se están agudizando tanto las partes que va a estar muy difícil. Va a estar muy difícil. Ojalá y se logre, yo soy uno que lo propongo, pero el tipo de gobierno que vamos a tener, ¿cuál va a ser? ¿El mismo acentuado que hemos tenido durante todos estos años? Desde PRI, PAN, PRD y todos, ¿eh? ¿O vamos a tener realmente un gobierno que en los hechos se preocupe por la gente, no en la palabra y en las dádivas? Para muchos eso es que se preocupan por la gente. Sí, pero nomás que no les ha tocado. Los reportes que hay. Gente. Coahuila mandó 75 autobuses con 3,000 personas. No sé qué otro estado, Guerrero fue el otro que también mandó, la nota. Puebla no sé cuántos porque dijeron que iban a ir 15,000 personas y si hacemos cuentas de eso, pues se necesitan Jesús Manuel, como 380 autobuses, si es que realmente fueron 15,000 personas. Pero ¿en qué nos contribuye al análisis saber si les dieron, no les dieron, si no hay les nada? compraron? O sea, yo sí creo sinceramente que mucha de la gente que marchó, que fue son los fans de López Obrador. Estoy de acuerdo. Yo no soy fan de ningún equipo de fútbol, de ninguna escudería de Fórmula 1, ni de... Quizá sea yo fan de la Virgen de Guadalupe, pero eso no es ser fan, eso que se le puede llamar de otra manera. Pero, o sea, son los fans. Y este señor ha sabido utilizar toda la tecnología moderna, los nuevos sistemas de comunicación digital, las redes sociales, etcétera, y se ha convertido en el fan de muchos millones de mexicanos. Y a eso no pueden cerrar los ojos. Y del otro lado, cuando tú preguntas qué tipo de gobierno va a tener, el que quiera, porque no hay nadie que se le ponga enfrente. Estoy de acuerdo. El que ¿Y qué va a pasar con el país? Y la señora Claudia Sheinbaum, hoy domingo la pasearon por Paseo la Reforma para decirles, aquí está, y si no es ella, ahí está el otro y ahí está el otro. Pero no va a salir de ninguna más. Estos son los tres que escogí para que me suceda. Y entre esos tres va a salir. Mi pregunta, Jesús Manuel, es que muchos fans, cuando ya tienen el problema de que llegan y no hay entonces ya empiezan a decir, oye, ok, dice mucho, pero
le voy a dar la chance a ver si cumple, y no ha cumplido. Y cuando pasa y se muere el enfermo, entonces ya cambia. Entonces, yo a lo que me refiero es las cosas que están sucediendo y que poco a poco, en silencio, porque tampoco son grandes escándalos, están sucediendo con la gente. Y el enfrentamiento que se está dando. Simple y Yo creo sencillamente el enfrentamiento. La economía no aguanta ya. No nos hagamos. Sin embargo, la economía no inflación aguanta. bajó y las proyecciones de la OCDE no son malas para el 23, ¿eh? Sí, pero la economía ya no está aguantando, no está aguantando que están sacando dinero de donde no puede. Sí, los préstamos que están O pidiendo. sea, Lo de los hay que ver préstamos la real. quizá no sea Hay que tan ver la malo. real. El problema son los recortes que hay a otras cosas. No, por eso es que Y ¿de que dónde no hay sacan el dinero? medicinas, De ¿no? quitar. Bueno, Jesús Manuel le volvieron a bajar el recursos a la salud, perdóname. Claro, No es lógico, porque que ha sido la queja. es que todos querían decir salud todos los días y pues no se puede. Bueno, sí. No, si la tomamos por ese lado, esa salud no, esa salud sí no la han pagado. A ver, Pero pero esa en es la el realidad. rigor del análisis, no nos preguntemos qué gobierno vamos a tener, porque el gobierno que No, tenemos yo es el digo, que merecemos. Punto. Culpa de bueno, la ok, mayoría de los mexicanos, porque si 30 millones estoy de fueron a acuerdo. votar y el domingo salieron 150,000 o 200,000, los que ustedes quieran y manden, es que hay una cantidad enorme de mexicanos a los que les sigue importando un comino lo que pasa en este país. Estoy de acuerdo contigo. Nomás que esos muchos millones que les vale un comino, ya están empezando a resentirlo. Bueno, pues Y entonces tan es así, vamos a esperar cuando resientan, cuando les llegue el agua al cuello, pues ya verán o veremos o padeceremos o bueno, viviremos las reacciones el del primer, sector de la sociedad. el primer punto que tuvimos de eso fue la elección del 21. Ojo, porque ahí ya hubo gente que dijo no estoy de acuerdo, y por eso está perdido la mitad del DF. Y por eso se perdió Bueno, pues Puebla, ahí hay un la zona ejemplo. conurbada. Ahí hay un ejemplo, cuando la sociedad se Por eso, organiza y sale y dice no, pues dice no. Pero en este momento, a los ojos, ya me imagino lo que sembró este domingo el presidente y sus fans, es el argumento para recalcar, para señalar, para repetir la cantaleta toda la semana y el resto del año de que el presidente tiene más seguidores que los que están en contra, a los que están y que el presidente es el cambio, Mesías. y que el presidente, a lo mejor no van a decir Mesías, pero el presidente la tiene más grande, me refiero a la manifestación. Y eso, yo se me permite, adelante. José Manuel, hay que hablar de dos cosas. Una, no es el problema que hayan sido acarreados. Eso da igual. A mí me parece que esta es la peor expresión del priismo de los 70s y los 80s. El problema es de dónde sale Perfeccionada. o malintencionada. El problema es de dónde salen los recursos públicos para pagar el acarreo, para pagarles los 600 pesos, los 1,000 pesos y pagarles la torta y el refresco. Ese Pues es de el donde problema. salieron los años de precampaña que nunca supimos de dónde. Bueno, por eso. Pero ahí sí es donde hay que poner el dedo en la llaga, no en el discurso del acarreo. El problema es que lo pueden acarrear con recursos privados, sí se puede, pero es claro y evidente que si el presidente desde el púlpito presidencial afirma que sí van a ser acarreados, es claro que el recurso sale de las arcas públicas, dinero que debió utilizarse para las medicinas, para las vacunas para los niños contra el cáncer, para programas sociales, en fin, ese es un problema. Y otro, Jesús Manuel, no perdamos de vista una cosa, que nadie lo ha comentado. La diferencia entre la marcha por la defensa del INE se dio en 60 ciudades de la República Mexicana. Si sumas todos y sumas la del DF, probablemente hayan sido más los que o la misma marcharon. cantidad. O ponle que o la misma cantidad. Nada más que como no con una hay, gran diferencia. como no hay presupuesto, me duele el dedo y no lo puedo doblar bien. No hubo dinero para concentrarlos a todos en la Ciudad de México. En este caso, cada estado gobernado y quizá no hubieran ido a la Ciudad de México
mandó a su contingente, porque pues, el asunto era demostrar que la ciudad, o sea, Claro. el tema que no sé quién lo escribe, porque ya leo tanto, creo que Jesús Volpi Manuel, dijo algo Jesús en Manuel, relación a que López Obrador no puede permitir a estas alturas que le digan que la calle no es de él. Cueste lo que no, cueste, pésele a quien le pese. Y ese es el tema. ¿No leyeron esta frase en alguna columna del tamaño del miedo es el tamaño de la respuesta? Sí. La sí, sí. respuesta que está dando el presidente, mira, don José Ojeda, qué elegante. ¿Qué, fuiste a la marcha vestido así o te fue una primera Podoredo yo. Ah, Pepe. O yo, o, o corrió en el maratón, o qué le pasó? Bueno, digo, pésele a quien le pese, cuéstele lo que le cueste, el presidente actuó en congruencia con su manera de pensar al encabezar este acto de movimiento de masas. Y eso es lo que ha hecho toda su vida, desde que Es lo que cerró sabe hacer. allá Tabasco, cuando el tema con Pemex y cuando Madrazo y todo este asunto, pues es lo que ha hecho a la perfección el movimiento de masas. de acuerdo. Pepe Y Ojeda. ahí, ¿dónde está Pepe? Gusto saludarles. Maestro. Adelante, doctora Claudia. Bueno, yo coincido con ustedes en que el asunto no está en cómo lo hicieron, ¿no? Yo me refería más que nada a los años 70, 80 en cuanto a, pues, el acarreo, ¿no? Sin embargo, me parece que ciertamente lo han hecho de manera diferente y las motivaciones son diferentes, ¿sí? Porque aquellos iban por el fruto, sí, por eso prácticamente, ¿no? Por ir a conocer la ciudad. Aquí tenemos gente que va porque quiere acompañar al presidente. Y me parece que ese es el punto, ¿no? La legitimidad que se fomenta a partir de este elemento y que, como ya lo señalaban, le permite gobernar de la manera en que quiera. Y ahí es donde está el punto. ¿Por qué? Porque esto nos lleva a varias consideraciones. La primera, no necesita a las instituciones ni a los partidos políticos. Esto le permite decir lo que ya en su momento dijo, que se Lo que vayan. leí de Moisés Naim. Exactamente, esto le permite. Segundo, le permite también esa relación directa, es cercano al pueblo, entiende al pueblo, y de ahí se deriva Iba otro saludando a la elemento. gente El, en la marcha. así es. El siguiente, el discurso va a seguir siendo polarizante y cada vez más a fomentar esas diferencias, porque eso es parte de las características de este gobierno y por lo tanto a reforzar la idea de que pues tiene todo el poder, ¿no? Esto me hace recordar a Guillermo O'Donnell con la democracia delegativa, ¿sí? Que también es otro de los elementos. Y como ustedes decían, después de esto, con una indicación del presidente, puede llevarse a cabo la sucesión presidencial. ¿Qué elementos pueden operar en contra? Que realmente hay un proyecto por parte de la oposición, que la oposición entienda, los partidos entiendan que no se gobierna solamente con, sino que empiecen a recorrer la calle, que se acerquen a la gente, que conozcan a la gente que representan. Es decir, buscar elementos que les permitan romper con ese discurso, ¿sí? Que les permitan recuperar terreno, porque de otra manera sí está bastante complicado después de ver esta manifestación. A mí no me asombró el número de gente de la manifestación. Por desgracia, no he escuchado todavía el discurso. Me parece que nos va a dar una señal muy, muy seria. Lo que me preocupa es, y le voy a dar la palabra después de esto al maestro José Ojeda, pero lo que me preocupa es que la oposición a López Obrador sigue en el mismo tono, en el mismo discurso, en el mismo carril, y no se han dado cuenta de que este país ya tiene otra forma de conducirse. Seguimos pensando en que a los Estados Unidos no les conviene tener a un líder de izquierda en el sureste, en el sur, y no es cierto. Y no es cierto. Seguimos pensando como si estuviéramos en el pasado y seguimos viendo las cosas con la
mentalidad de la estructura. O sea, Max Weber lo adelantó, ustedes que estudiaron ciencia política, yo no acabé el kinder, pero Max Weber lo adelantó cuando habla de la parte de la naturaleza de la autoridad carismática. Y tiene que ver con la iglesia, y tiene que ver con los líderes religiosos, y tiene que ver con lo que pasó después en Italia y en la Alemania previa de la Segunda Guerra Mundial. Tiene que ver con lo que pasó en Estados Unidos cuando ganó Trump, ¿o no? A ver, Pepe. Pues qué gusto verlos, encontrarnos hoy domingo después de una Qué marcha. rollo de Pepe, a ver, en concreto. A mí me parece que el encontrarnos hoy y de nuevamente hablar de Andrés Manuel López Obrador. Marca la agenda. ¿Cuántos años llevamos? Aquí 4, 5. Aquí el tema interesante es, porque no nos encontramos la semana pasada, pues que desde luego esta marcha en sentido estricto no tenía lugar, ¿sí? No tenía lugar con la justificación que en un inicio se da. Es claro que esta marcha es una reacción, ¿sí? Es una reacción ante un espacio que de manera natural era llenado por Andrés Manuel y de alguna u otra manera pareciera que se lo empezaron a competir. Y con esta marcha, sean acarreados o no sean acarreados, sí, creo que otra vez la oposición, sin mucho creatividad, pues lo que refiere que los que llegan ahí son acarreados. Y así fueron acarreados durante décadas, pues. Y durante décadas... En la Revolución Mexicana, los acarreados eran la leva. Los que levantaban la leva eran acarreados. Sí, y que en sentido estricto es lo que llegó ahí, es la leva y es una serie de acarreados, eso es claro, porque ¿cómo llega tanta cantidad de personas? Es decir, yo leí algunos tweets que retuiteaban mucho de López Dóriga, donde decía que llegaban en autobuses. ¿Cómo van a llegar cantidad impresionante de personas? Pues más que en autobuses, ¿no? O sea, ¿cuál es la nota, no? Ahí no hay ni siquiera nota. Es decir, ese es otra vez regresamos a un tema de creatividad. Aquí lo interesante, y lo repito, es qué justifica esta movilización. Y la justificación es que le estaban compitiendo el espacio público que tenían. Estaban arañando la posesión de la calle. Y eso, el movimiento de masas, tiene un significado trascendente. Y esa es la justificación significativa, es decir, y ahí es donde debería estar el debate, y otra vez regresar a lo que en varios momentos hemos discutido de dónde está la ciudadanía, ¿no? Ahí está la ciudadanía, eso es la ciudadanía, o la ciudadanía fue... La ciudadanía estaba o está igual que la selección mexicana en Qatar, igualita. Ausente. Ausente. Sí. Y tampoco estuvo la ciudadanía en la marcha pasada, pues. Ese es el tema, es importante decirlo. Pero aquí nada más decir, a ver, es cierto los niveles de percepción del presidente. Con esto, el presidente quiere demostrarlo en la plaza pública, porque las encuestas pareciera que no son representativas o significativas para él mismo. Creo que eso también es algo que nos hace ver cómo el presidente ve el momento político actual. Y él cree que ni las encuestas, y entonces por eso tuvo que salir a demostrarle a todos sus detractores que es cierto las encuestas y que él tiene 3, 4 veces más de lo que la oposición pudiera tener. Y eso es terrible, ¿no? Porque no necesitaría hacer. Hay otras maneras y otros mecanismos. Sí lo necesita, Pepe, porque le dimos la oportunidad o le dieron la oportunidad los que hicieron la marcha y cómo se manejó, de volver a demostrar que posee la calle y que sigue en campaña y que no tiene por qué modificar. Te perdiste la parte que leí de Moisés Naim, donde habla de este asunto de la desincorporación o la desintermediación entre la sociedad y el poder político. Los partidos políticos no tienen representación en esto, ¿te das cuenta? Sí, y también lo has referido cuando también refieres a todo este tema de
la parte de las democracias y la parte de la ideología líquida, ¿no? Y todo eso, es decir, aquí también se puede ver toda esa parte, qué actores estaban, cómo se movían y cómo se movieron en la anterior marcha. Y es decir, al final, ¿qué tenemos, no? Y también es interesante el papel que está jugando, y eso creo que no lo había referido, seguramente ustedes sí, el papel que está jugando la iglesia en la marcha anterior. A ver, cuéntame, ¿en esta tuvo algo que ver? No, lo me refiero es que ahí está presente, ahí el padre Solalinde y las comunidades de base. Pero el padre Solalinde no representa a la iglesia, perdón, es mi amigo. De base, sí. Soy casi su confesor, pero no representa a la iglesia católica. Pero las comunidades de base sí, es decir, dos rostros diferentes de la misma iglesia. Las comunidades de base estuvieron este domingo 27 de noviembre. Correcto. Y por eso digo, los dos, uno que sí es la jerarquía católica y quienes controlan, y otro, pues de alguna manera que están abajo y están tocando a nivel de piso esta percepción o este sentimiento espiritual en esta lógica religiosa. Pues eso. Como que no, bueno, no sé, a ver, comentarios. Beto, ¿estás estornudando o estás viendo el partido? No, estaba estornudando. ¿Cuántas mujeres están saliendo en la tribuna del partido de España-Alemania? No las he visto, pero pues mira, yo lástima que no entró el doctor Ojeda cuando yo decía que lo de menos son los acarreados. Sabíamos que iba a haber. El problema es de dónde salió el dinero para acarrearlos. Ese es el fondo del asunto. El problema es que la visión desde el poder es motivar o convocar un evento para seguir polarizando al país. El problema es que se concentraron de varias ciudades del país en la Ciudad de México, y en la anterior marcha se llenó la Ciudad de México y muchas otras ciudades de la República Mexicana. Sí. Porque sí, claro que van a decir que hoy hubo Dijo más algo Beto que no lo ha dicho, pero lo voy a decir rápido porque si no se nos pasa. Si sumas toda la gente que se manifestó en el pasado para defender al INE, de todas las ciudades donde se manifestaron, quizá la cantidad de gente se hubiera igualado con la que marchó este 27 de noviembre. Quizá. No lo sabemos, pero... Ni lo sabremos. O pudo haber sido más o pudo haber sido menos. Pero el fondo del asunto... Hoy hay más. El fondo del asunto... ¿Tú ya viste fotos? Yo la verdad es que no he visto fotos espectaculares, pero las veremos. Entonces, el problema es ese, ¿de dónde sale el discurso público? Y el problema no es la marcha. Ya vieron que la marcha da para que Pigmenio Ibarra por poco le dé un infarto al ir caminando, ¿no? Da como para ver cómo se está pagando a las personas que asisten. Da como para ver memes, cartones y cartulinas hechas o deshechas en un momento. Da para todo una marcha. Lo importante es ver, y eso va a ser, digamos, importante si el discurso de López Obrador logra estar por encima del discurso, la tuvimos más grande y tuvimos más gente. No, este es el lanzamiento del proyecto de nación del 2024 en adelante. Exacto. Esto, sí. Si le pudieras poner un título, aunque yo no hablo alemán, pero sería Mi lucha, bajo la visión de Morena. Por eso coincides conmigo. Sí, no es el número de integrantes de la marcha. No, sí. Pero es lo que va a decir. Correcto. Porque el además, soporte. Durante la semana. La estructura que va a usar para lanzar el mensaje. Exacto. Durante la semana estuvo aventando. Compañeros, con todo respeto, creo que ya se las dejaron ir. Bueno, tú que eres fatalista, pero. Yo no soy fatalista, pero. También en el 21 dijeron. A ver. El lunes les dije, no hagan eso. A ver, en el 2000 dijeron que no había posibilidad que Fox ganara, que cómo iba a ganar un ranchero, y ganó Fox. En el 21 dijeron que ellos iban a mantener su mayoría constitucional y fue al revés, se les quitó la mayoría constitucional. Correcto, y perdieron la mitad de la Ciudad de México. Perdieron la Ciudad de México. Por eso puse el tema de lo que sucedió en Madrid, pero nadie le quiere entrar a eso. Yo porque me tengo que retirar ya en Por eso, antes que te retires,
lo que pasó en Madrid, el acuerdo al que llegan Santiago Krill y Ricardo Monreal de iniciar el recorrido por todo el territorio nacional para convocar a la reconciliación, ¿merece comentarios? A ver, sí, Sí. yo, denme nada más 2 segundos y Te les doy. leo unas frases del discurso de Ricardo Monreal hace 3 años, el 1 de septiembre del 21, que lo he comentado, y díganme si obedece a esta lógica de reconciliación que está proponiendo Ricardo Monreal ahora, ¿no? Dice, por ejemplo, no podemos admitir los discursos arrogantes de la oposición porque son soberbios. No podemos de ninguna manera, ninguna, o sea, palabra maximalista, admitir todo ese tipo de expresiones que los sitúa en caminos y callejones sin retorno. ¿Será el callejón de los madrazos? Esa es pregunta mía. Tienen que aceptar que Andrés Manuel López Obrador ha sido el presidente más honesto en la historia reciente del país. No pueden negar, y Andrés Manuel ha sido el hombre más íntegro y el que le ha dado más horas a su patria en su atención y en su función. Pues no que dicen que nomás trabaja 4 horas en la mañana. El presidente logró no convertirse en rehén de la lisonja, del cinismo, de su hipocresía. Deben de aceptar que se equivocaron con sus presagios perversos y oscuros. El bloque opositor cuyos discursos he escuchado fue el responsable de gobernar los últimos 100 años del país. Se le olvida que él fue priista y que gobernó también, fue senador del PRI, fue gobernador del PRI. O sea, el problema, y yo insisto, el problema de los políticos actuales es que no corresponde su discurso actual con el discurso que manejaron en el pasado reciente o en el pasado remoto. Eso se llama incongruencia. Totalmente. Y también se llama, según otra filosofía, porque además eso sería interesante verlo bajo la óptica de la filosofía, es que es de sabios rectificar. Así como rectificaron Manuel Bartlett y ahora apoya a Morena, así como rectificó Nacho Mier, Alejandro Armenta y todos los que están ahora en Morena. ¿Rectificaron o simplemente se camuflajearon, se pintaron de otro color, se gatopardizaron, se salamandrizaron? Hay diferencias. No solo discúlpame. Mira, yo creo que Beto, ciertamente... discúlpame, permíteme tantito, Claudia, porque si no se me va la idea. Yo lo que creo es que hay que dar la opción a que la gente rectifique. O sea, tampoco hay que ponerse, porque tú ya dijiste esto, ya no me siento contigo. Creo que es demasiado radical esa postura también. Creo que hay que dar. Eso yo no lo dije, Jesús Manuel. No dijiste eso, pero lo dices a entender. No lo dije. En tribuna no lo digo. Lee, por favor, mis discursos. Eso no lo digo en tribuna. Yo lo que te digo es que tu postura ahorita, pero sí, siempre buscando el acuerdo, siempre diciéndoles, siéntense y platicamos. Pero eso no sería la partida de la reconciliación, ¿no es pasar por el acuerdo? Exacto. Dentro de la estrategia de lo que significa el acuerdo. Empezar a dialogar, ya lo dijo Claudia, eso es lo primero. Pero ¿cómo quieres dialogar con alguien que no te quiere modificar una sola coma de la iniciativa presidencial? Nomás dime cómo. Espérame. Dale chance a ver cuál es su acción, porque ahorita... ¿Sabes cómo lo puedes hacer sin que se den cuenta? El documento somételo a revisión de ortografía de Word para que le cambie palabras y esas cosas y entonces sacas otra iniciativa, man. No, pero Jesús Manuel, yo estoy hablando de lo que están queriendo hacer Monreal y Krill allá. Si tú le crees, está bien. O sea, lo que Beto quiere decir es que no le cree a Ricardo Monreal, eso es lo que me queda claro. Ahora no le creo. Pues por favor, hombre, si esto hubiera sido, ya pasó por el PRI, ya pasó por el PRD, ya pasó por el PT, ahora está en Morena, ¿ahora qué? Pues el PAN. Oye, Humberto, no todo mundo tiene que ser puro toda su vida, ¿eh? Vamos a empezar por ahí. Por otro lado, ya te dio por lo menos en una ley donde se abstuvo, que fue de las que dijo el presidente, no me cambie ni nada. Ya se abstuvo. Yo creo que Monreal no va a aprobar el tema de la reforma electoral a pie juntillas. Me parece que ese es el punto de partida de la división de la separación. Bueno, yo me tengo que ir. Les ofrezco una disculpa. Voy a un evento y luego una comida a salir de color de rosa.
Bueno. Buen día. No, y hoy vamos por unos minutos ya, porque tengo ya grabado antes, como ya sabía yo lo de la marcha y esto. Pero, a ver, comentarios finales, por favor. O sea, yo lo único que digo en relación a lo de Monreal y esos, hay que ver cuál es su plan de juntar las ideas y cuáles son las ideas que van a sacar adelante. No creo que coincidan el 100% de todo, pero ¿cuáles son? A mí O no me sea, ¿Cuáles no son disgusta, las dan, ¿eh? intenciones? ¿Y mande, A cuáles mí son no me las disgusta. intenciones? no, Sí, pero, digo, pero, por algo, la pero- reconciliación tiene que empezar por algo, ¿sí? Definitivamente. Ahora, yo mira, creo que en los hechos iremos viendo, pues iremos observando cómo se va dando y entonces sí, podremos determinar si sí o si no. Y si me permiten, hay quienes van cambiando de partidos y hay quienes cambian de grupos dentro de los propios partidos, ¿sí? Y exactamente. ahí vemos gente que de repente fue apoyada por alguien, y hablo de hombres y mujeres, ¿sí? Para que no haya exclusiones ni Y demás, ¿no? hasta de quimeras. Pero el caso es que en un momento dado nos encontramos con estas realidades. ¿Hasta dónde? Pues yo creo que los hechos demostrarán, ¿sí? Y ahí la negociación nos permitirá ver hasta dónde también. Está bien. Yo digo Eh, una cosa, a Claudia, ver, permíteme. Digo una cosa. Desde el principio se ha hablado de conciliación. El mismo presidente, y lo estoy diciendo, el día que tomó posición lo dijo. Y creo que la mayoría de la gente hemos hablado aquí en este programa que creo que lo que está mal es precisamente esa separación que está haciendo y esa división que está haciendo y esa violencia que está generando esas separaciones y esos discursos. O sea, en este mismo programa se ha hablado de, vamos a tratar, o se ha dado a entender que vamos a tratar de llegar a una conciliación, que es lo que hace falta para que este país salga adelante. Yo lo he dicho muchas veces acá, trabajemos en las cosas que coincidimos y dejemos de discutir en lo que no coincidimos, pero Y se trabajémonos gobierna y para hagamos todos. cosas. O sea, simple y sencillamente me sacó de onda un poco la postura de la crítica tan dura que hizo de su pasado. Bueno, pues fue su pasado, pero puede cambiar. Las gentes pueden cambiar. Las necesidades los hacen a la gente cambiar, simple y sencillamente. El hambre hace que cambie la gente y cambie sus formas de ser y muchas cosas hacen que la gente cambie. el clima, O sea, ¿eh? el clima ¿Cuál? también hace que la gente cambie. Pues sí, Cuando hay un problema común en la comunidad, la gente cambia. Pero bueno, exacto. señores, ¿alguna otra cosa, Pepe, que ya se cambió al bar de su residencia? La paz que no se escuchaba bien, ahí había un poco de ruido, pero bueno, eh, hace un rato referían, y Humberto también, creo que ya no está, pero lo refería, Ya se fue. el tema de Ricardo Monreal. Me parece que así como lo señaló en su momento y ahora lo está señalando en este discurso y en esta travesía que va a ser ahora como el principal líder opositor de Andrés Manuel, que lo ha sido, pero ahora formalmente lo está haciendo, pues me parece que ahí seguramente la oposición tiene en él el mejor incentivo para poder encabezar un movimiento que pudiera tener raíces sólidas o pudiera ser solamente una falacia que llega porque hay una ausencia real de actores y actores que puedan generar un movimiento social. Y esa es la parte donde me parece que Ricardo Monreal llega. Por otro lado, este evento del 27, domingo 27 de noviembre, es un hito claramente en la historia, en el diseño de Andrés Manuel, porque a más de 4 años me parece que él está buscando de nueva cuenta llegar o otra vez apoderarse de las calles, de la plaza pública, que de alguna u otra manera pareciera que ya no la necesitaba. Y creo que ese es también uno de los aprendizajes. Y lo cual también es uno de los ángulos de debilidad que está demostrando, ¿eh? Totalmente. Sí, ¿por qué Sí, es necesario esto? Pues porque hay una ausencia y esta ausencia llena. Así es. Pues muy bien. Pues señores, hoy fue breve pero sustancioso y la próxima semana tendremos mucho de qué charlar, porque las repercusiones de lo que haya dicho el señor presidente el domingo, más las reacciones de la oposición, más lo de Ricardo Monreal, más lo que venga a decirnos Krill, etcétera, yo creo que va a haber temas. De aquí a fin de año esto se va a poner muy caliente.
Nos vamos con el comentario del padre José Merino y Benítez. Muchas gracias. Buenos días. Hasta pronto. Saludos, doctor señores. Claudia, Manuel. Gracias. Igualmente, saludos afectuosos. Igualmente. Ya llegó el ausente, dirían en mi pueblo. O ¿Cuál como ausente? dirían en la calle hace muchos años, ahí viene Pedro Infante, que cante, que cante. Ya llegó el padre Merino, que la semana pasada se ausentó por coordenadas de agenda diferentes, pero bueno. Exacto, eso fue el problema. Coordenadas diferentes. ¿Qué pasa, padre Merino? ¿Cómo está usted? ¿Ya preparándose? ¿Ya los festejos listos? ¿Ya 500 años de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, del milagro? No, eso es nada. 300 años, este 12 de diciembre. No, pero 500 años, ¿cómo va a ser nada? No, pero 300 años de que se consagró el santuario de acá. Sí, 2 siglos después los poblanos reconocieron a la Virgen de Guadalupe, ¿o cómo? No, No. es que primero estaba nada más en la Ciudad de México, allá. Bueno, ni en la Ciudad de México, a las afueras. A las afueras. Ahí en el Tepeyac. Y en 1694, entonces se inicia la construcción del santuario. Pero fíjense qué chistoso. En 1714 se termina, o sea, 10 años. Ahora, se termina la construcción y el obispo de aquel entonces, ahorita no me recuerdo su nombre, no da la autorización para que se tenga culto en el santuario porque era grande y ostentoso. Fíjense, qué cosa tan rara. Y hasta 1722, el 12 de diciembre, el obispo, o ya el otro obispo, que fue el que siguió, entonces ya consagra el santuario. Entonces vamos a celebrar este 12 de diciembre con una misa de mucha devoción. No digo una gran misa, porque toda misa es grande, hasta la más sencillita, sino una misa de acción de gracias. ¿Saben cuántos beneficios Dios, por intercesión de su Madre Santísima, ha dado a personas que llenas de piedad, devoción, van a pedirle a María por medio de la advocación de María de Guadalupe allá al santuario? O sea, es una cantidad enorme. Pues ahora nosotros también tenemos tanto que pedir. Pero también fíjense, vamos a pasar a un segundo nivel. Es decir, el primer nivel es pedir. Y lógico que necesitamos pedir. ¿A quién vamos a pedir? Sino a Dios por su Madre Santísima. Bueno, pero ahora vamos a ofrecer. Es decir, Señor, ayúdame en lo que yo no soy capaz, pero permíteme ofrecerte realizar todo aquello en lo cual sí soy capaz. Y fíjense que una de las fallas más grandes que muchas veces tenemos es la pereza. Entonces, que nosotros sepamos ser capaces de superar la pereza, la mediocridad, que sepamos ser capaces de, el otro día platicábamos, no con ustedes, con otros, de las 5 visiones, saber ver para adelante. O sea, frecuentemente estamos viendo, ay, es que pasó esto, y es que esto, y es que en el siglo pasado los tiempos eran mejores, etcétera. Ya no veamos para atrás en esa manera. Veamos para adelante. ¿Hacia dónde? Y entonces lo primero que tenemos que enmarcarnos bien es el destino supremo. ¿Hacia dónde vamos? Todo pasará. Imaginemos dentro de 100 años.
para que podamos abarcar a todos, hasta ustedes jovencitos. Entonces, dentro de 100 años, ¿dónde querremos estar? Y yo creo que hasta el más pillín queremos estar en el cielo. Ah, bueno, ese es nuestro destino supremo, porque no queremos estar fuera en la condenación. Y se tomará en cuenta entonces todo lo que hagamos. Entonces tengamos una visión de eternidad, seamos trascendentes, más allá de la vida que da orientación y sentido a mi vida. Mi vida es un caminar hacia la eternidad. Eso es cierto. Ahora, ¿qué eternidad quiero? Eso lo voy definiendo en mi vida. Si yo quiero caminar hacia Veracruz, tomo hacia el oriente. Si yo quiero caminar hacia Cuernavaca, tomo hacia el poniente. Si yo quiero caminar hacia Monterrey, tomo hacia el norte. Y si yo quiero caminar hacia el cielo, ¿qué camino debo tomar? ¿Qué acciones debo realizar? ¿Qué vehículos debo tomar? El vehículo de la oración, el vehículo del trabajo, del cumplimiento, de la solidaridad, del amor, del servicio a los hermanos. Esos son nuestros vehículos. Los veamos hacia adelante, pero también sepamos ver hacia atrás, no con la memoria histórica de añoranza, sino con la memoria histórica de agradecimiento. Es decir, que nosotros sepamos siempre ser agradecidos. Hay un dicho vulgar mexicano, pero muy valioso. Es de bien nacidos ser agradecidos. Sí, sí, es hasta como refrán, ¿no? ¿Sí? Y que a veces se nos olvida saber decir gracias. En las palabras que se han olvidado en el nuevo siglo, gracias, con permiso, por favor, perdón, te ayudo. Son las 5 palabras olvidadas en el diccionario contemporáneo. Sepamos ser agradecidos. Y fíjense cómo es una tristeza que en un país sabio como el nuestro se nos está olvidando reconocer al autor de todas las cosas, al Dios por quien se vive, como dijo María de Guadalupe. Yo soy la madre de Dios por quien se vive. O sea, ¿por quién existen las cosas? ¿Por quién existe todo? ¿Por quién existimos nosotros? ¿Por qué hoy pudimos amanecer? O sea, saber ser agradecidos. Y entonces Dios, ahora lo corren, ahora ya hasta lo quieren correr de las plazas públicas. Al contrario, Navidad es nacimiento, no es versión de un barrigón, que ni es de nuestra cultura. Es el nacimiento de Jesús, Dios verdadero y hombre verdadero que nace de María. Que sepamos retomar que en todos los aparadores esté la causa de la fiesta, es Navidad. Navidad es nacimiento. ¿Y nacimiento de quién? De Jesús. Y es el único que está afuera. Por favor, seamos inteligentes. Y entonces es que vamos a hacer nuestra fiesta, esto de Navidad. Hagan todo lo que quieran, perfecto, seamos festivos. Es mexicano, pero también sepamos cuál es la razón de la fiesta. Y entonces, que nosotros sepamos centrarnos en eso, el creador de todo. Veamos en la noche en lo que se pueda, porque ya con tanta luz ya no se puede. Entonces, las estrellas. Sepamos ver la luna, sepamos ver el sol, sepamos ver las plantas, sepamos ver los animalitos, sepamos agradecer nuestra comida, nuestro desayuno,
que sepamos también agradecer que llegamos cansados por el trabajo y tenemos dónde descansar. Pero Dios nos cuida el sueño para que podamos amanecer con nueva esperanza. O sea, todo eso. Sí, yo entiendo que la celebración del santuario los 300 años es algo muy importante, pero quizá valga la pena un poquito de reflexión sobre el Adviento, sobre la preparación al nacimiento del niño Jesús. Claro. Normalmente, bueno, estamos grabando en sábado 26, pero me imagino que el sermón del 27 tendrá que ver con mañana, el Adviento, ¿no? Tendrá que ver con mañana el inicia primer domingo de Adviento. Es un mes antes del nacimiento del niño Jesús, pero ¿nos puede usted dar un comentario de este tema, de lo que es el Adviento y cómo debemos vivirlo, padre? Porque el Friday, no sé qué, el Buen Fin, las coronas de Adviento que las venden por todas partes, pero el tema del Adviento es un asunto de fe, de preparación espiritual para recibir al Hijo de Dios. ¿O no va por ahí? Sí, o sea, por ahí voy. Por eso tenemos que ver primero, bueno, quién nace, lo que estoy diciendo. Navidad es el nacimiento de Jesús. Jesús es Dios y Dios por el que vivimos. Entonces, que nosotros sepamos reconocer todo lo que le debemos a Dios, simplemente todo. ¿Y saben lo que significa todo? Es todo. Es la vida. Es la vida, es el cuerpo, es la materia, las piedras, los astros, porque gracias a todo el nopal. Nada más que tenga cuidado con el jugo de nopal, se nos vaya a poner medio babosito. Bueno, no me quite la idea. Entonces. No, pues dice usted todo, pues hasta mi jugo de nopal. No, claro que sí. No, eso que es tan beneficioso, ojalá todos pudiéramos tener el privilegio de un jugo verde. Bueno, pues todo eso, ese niño, ese es el que nace. Nace porque Dios así lo quiere. Verdadero Dios y el Padre es Dios. No es por acción de un cariño hombre-mujer, como todos nacemos. Sino es Dios el creador de todo, el que hizo todo nuestro cuerpo. ¿Qué trabajo le costaba hacer fecundar un óvulo en María virgen? O sea, no tuvo contacto con ningún hombre. Por eso ella puso esa objeción. Pero ¿cómo es posible si yo permanezco virgen? Y entonces ya le dice el ángel, no, es que no va a ser por ahí. Va a ser acción de Dios. Dios te va a cubrir con su sombra. Es decir, que Dios la va a engendrar dentro de ella un nuevo ser. ¿Y quién es el Padre? Dios. Pero ¿quién es la madre? La que va a ir llevando en su cuerpo toda la gestación de este niño. Es María, la madre de Dios por quien se vive. Por eso nosotros veneramos, adoramos a Dios solamente, pero veneramos y con toda la veneración que la Madre de Dios merece. Y entonces, que nosotros así sepamos ver a Dios en María y a María en Dios. Dios en María se está haciendo. Es el tiempo de gestación. Es el último mes de su gestación. Por eso María de Guadalupe, 12 de diciembre, es una mujer embarazada, ya casi a punto de dar a luz. ¿Y qué va a dar a luz? ¿Qué está saliendo hacia atrás de ella? El sol de justicia, el sol de alegría, de entusiasmo, de vitalidad. Es la mexicanidad que nace. Ahí está nuestra fuerza. Por eso los enemigos del país tratan de borrar esto, porque no quieren que surjamos
no quieren que tengamos luz, no quieren que destellemos, no quieren que vayamos hacia arriba. Pero nosotros tenemos esta fe porque sabemos que no se queda en una fe creencia, es una fe saber. Sabemos perfectamente lo que Dios quiere y quiere que hagamos. Le voy a poner brevemente el Twitter del Papa de hoy en la mañana. En este tiempo de Adviento pidamos al Señor que nos ayude a mantener encendida en nuestra vida la lámpara de la fe y a estar preparados para recibir su visita que nos llena de paz y alegría. Es lo que escribió su santidad hoy en la mañana. Pues eso es que es nuestra fe. ¿Qué es la fe? La fe no es creer simplemente. La fe es el conocimiento del plan de Dios. Y Dios en su plan lleno de amor, lleno de todo lo positivo, entonces quiere venir a participar con nosotros en la historia. Quiere venir a participar con nosotros en nuestras alegrías. Y supo estar en las bodas de Caná, y supo estar en la comida con sus enemigos, con los fariseos, sobre todo. Si se fijan, la mayor parte de las comidas que narra el Evangelio, que es a las que iba Jesús, era con sus enemigos. ¿Para qué? Para hacerles ver la verdad. Porque con los amigos simplemente comía en el campo. No digo unos taquitos porque pues allá no se acostumbran, pero pues lo que haya comido era la sencillez de la convivencia en torno a algo que se comía. Pero comía con sus enemigos, con los fariseos, o comía para la conversión como en la casa de Zaqueo, y estaba alegre, estaba contento, no tenía cara así de yo no fui. Ahora, pero Jesús Dios, que compartió alegrías, también compartió tristezas. ¿Qué sentiría él cuando sabía perfectamente lo que iba a padecer? Y de tal manera le fue la presión tan grande que cuando tenemos una presión grande sudamos. Pero ¿cómo sería tan grande que hasta sudó sangre? O sea, los poros salieron sangre, se abrieron sus vasos sanguíneos. ¿Cómo sería la presión? Pues bien, comparte así alegrías, comparte tristezas, comparte gozos y comparte angustias. Que con la angustia cuando ve proféticamente cómo Jerusalén, su ciudad, será destruida y cómo el mundo será destruido, porque lo estamos destruyendo, la obra maestra de su obra, la creación, aquí en la tierra, la estamos destruyendo. Y no destruimos el cosmos porque no podemos, pero somos terriblemente destructores. Así, cuando dicen, va un tiburón en el mar y junto va una rémora. No, junto va un buzo. Ah. Y entonces dicen, ahí va un gran tiburón junto al gran depredador. Sí, a ver, bueno. ¿No? Ahora, que nosotros dejemos de ser depredadores es nuestro mundo, es el mundo de sus hijos, porque a veces se nos olvida que cuidar el mundo es cuidar el mundo que sus hijos van a tener, porque sus hijos no van a vivir en una casa bonita que ustedes construyan y que ellos se peleen. Sus hijos van a vivir en el mundo. ¿Cuántas horas pasamos en casa despiertos? Porque llegamos y nos dormimos. ¿Y cuántas horas pasamos en el medio social despiertos? Y entonces, eso es lo que tenemos que hacer, alegre el mundo, el medio social, en armonía, en cordialidad. Eso es Navidad. Navidad es celebrar el amor de Dios que se hace uno de nosotros. Por eso son festividades de amor, son festividades de familia,
porque la familia es la escuela del amor, la familia es la escuela del recibir. Nuestras familias nos han recibido un día niños, Claro. como ahora nos preparamos para recibir a Jesús niño. Ahora, la preparación significa análisis. Voy analizando, bueno, ¿y cómo estoy para poder responder a este gran mensaje que Dios me está dando, que Jesús me está comunicando? ¿Cómo lo voy cumpliendo? ¿Cómo lo voy compartiendo? ¿Cómo lo voy difundiendo para que todos podamos gozar este mundo feliz? Que la Navidad no sea una noche, que sea todo el tiempo de vivir en paz, en fraternidad, en armonía, en desarrollo, en cordialidad, en trabajo, en esfuerzo, en superación. O sea, una Navidad de 12 meses, de 365 días y cada día de 24 horas, donde se duerma en paz, en armonía, donde se trabaje en paz y en prosperidad, haciendo nuestros trabajos de una producción muy alta, donde se convive en la sociedad como lo que somos, como hermanos. Evitemos ya la violencia acaba con todos. Y la violencia no es nada más aquellos que andan disparando balas. La violencia es cuando violentamos la felicidad de otro, El orden, cuando cerramos nuestro el corazón. orden natural, el orden de las cosas. Claro, hay un antiguo adagio latino que decía, serva ordo et ordo servavit te. Cuida el orden y el orden cuidará de ti. O sea, si sabemos mantener el orden, ya en muchos lugares, en las esquinas conflictivas y sin semáforo, uno, y hasta avanza uno más rápido y todo mundo avanza. Y así saber ceder para poder tener derecho también a pasar. Porque para que yo pase, necesita otro detenerse. Claro, claro. Pero tengo que dar la muestra deteniéndome para que pase otro. Claro. Entonces, Muy bien. Muy bien, muy bien. pues esto es tema para mucho tiempo. Pues tenemos por lo menos otras 2 semanas para el santuario de Guadalupe, a ver qué otras noticias nos da usted de las celebraciones y seguir hablando del Adviento y de la Navidad. Pues ya vaya reservando el día 5, lunes 5, a las 7 de la noche, tendremos un concierto de violín. Violín. Pero no de esos que duermen, sino les pedí que fuera de violín, pero con alegría, con contagio. ¿No se le antojaba más un mariachi? ¿Mande? Ah, ya mero quiere que los Tigres del Oiga, Norte. pero espéreme, los mariachis tienen violines, hombre, también. Sí, pero es otro. No, es que en estos días, Acuérdense que ¿sabe las cuántos a mariachis van? Virgen de Y las Guadalupe se las mañanitas y llevaba esto. Lola Beltrán y María de Lourdes y todas estas con mariachi. Sí, allá en la Basílica. Sí. Sí, pero acá los mariachi va a ser 11, 12. Bueno. Y el 5 va a ser violín. Violín. Los 5, invito. 7 de la tarde. Sí, o sea, como cuarto para las 7, que termina la misa de 6 y después inmediatamente ya después. un poquito y ya para no aburrirnos todos. Bueno. Y Muy bien, padre. la entrada es libre, ¿eh? Sí, claro. Bueno, hay que dejar algo de limosna siempre, es bueno. Bueno, pues no se niega a recibir nada. Claro, claro. Pero Si quiere, yo tampoco voy se con está mi pidiendo. charola, me pongo ahí en la entrada. No, porque Recordando aquí no hay viejos reparto de tiempos, me utilidades. pongo con mi charola. Y luego, pues ya sabe usted, la aventamos y pues lo que coja Dios, pues, ya se queda arriba, pero Y lo que nos devuelva, pues nosotros lo ocupamos. No, pues había un señor que colectaba con charolas de lámina Sí, para que se oyera. que se oyera.
Oiga, nada más para terminar, recordar que la semana pasada, el 24, creo que el 24 No, la semana fue sábado 19, domingo no, 20. El jueves del último. 24, Dieron que 5 fueron años los 5 años de la muerte de don Rosendo. De la muerte de don Rosendo, efectivamente. Sí, nuestro cariño, nuestro respeto, nuestro agradecimiento Mucho respeto y agradecimiento a un gran arzobispo. Sí, así es, así es. Bueno, padre, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos la próxima semana, primero Dios. El próximo año nos vemos. No como el próximo año, ¿no? Pues ya mañana comienza el Adviento, es un nuevo año en la liturgia. Ah, bueno. Está bien. Yo no me refiero al calendario. Diría por ahí algún político, son los tiempos del Señor. Esos son los tiempos del Señor, eso sí. ¿No? Bueno, Adelantamos gracias, padre. un mes el horario. Gracias. Que estén muy bien. Nos vemos. Buen Adiós, día. padre.